Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Aquí inicia La Voz del Camionero. Domingo caloroso, parece que no estamos en otoño, pero ya el otoño empezó y la verdad que todavía se siente el calor como si estuviéramos en agosto. Y gracias a ustedes, a toda la familia Fenatrado, por acompañarnos en La Voz del Camionero en la tarde de hoy. En la semana de recién pasada, tenemos eventos diversos, actividades varias que debemos destacar y sobre las cuales también debemos reflexionar. Aunque en el día de hoy nos encontramos de nuevo esta semana con la ausencia justificada de nuestra compañera Yanil Vázquez, le deseamos los mejores parabienes a Yanil, que está de vacaciones en Estados Unidos por 2 semanas. Y coincidió que las 2 semanas tenían estos 2 domingos incluidos. Nosotros destacamos, compartimos con ustedes lo que fue el proceso que vivió Fenatrado, que encabezó Fenatrado sobre la discusión de los combustibles en la República Dominicana. Y solo nos faltó en toda esa discusión, solo nos faltó poner en su justa dimensión lo que le significó esto al país. Aquí estaban dadas todas las condiciones para que las sociedades intermedias que se manifiestan y se expresan frente a la acción de gobierno se manifestaran y generaran un ambiente de inestabilidad que rompiera la paz social que vive la República Dominicana. Y sin proponérselo, y lo repito, sin proponérselo, Fenatrado salvó al país de una situación de desequilibrio, de inestabilidad social. Cuando Fenatrado levantó su voz, hizo un planteamiento sobre la necesidad de modificar la ley de los hidrocarburos en la República Dominicana, que encontró una respuesta inmediata en el gobierno dominicano. Y ya hoy hay resultados. Durante las últimas 4 semanas, y yo lo demostré la semana pasada, no se había elevado el precio de los combustibles. La semana anterior lo dijimos también el domingo pasado, fue ridículo lo que hizo el gobierno con la reducción de los costos de los combustibles. Y esta semana, de nuevo, se mantiene la misma tesitura en el costo, en la indexación de los costos de los combustibles. Yo quiero presentarles a ustedes lo que es la variación de los precios del barril de petróleo, que según se comporta, y presento esta nada más porque es el mismo comportamiento en función de la gráfica, es el mismo comportamiento de los demás combustibles terminados. Si el barril de petróleo sube un 10%, usted puede estar seguro que la gasolina, el gasoil o el gas licuado de petróleo bajan un 9.8, un 9.7, un 10, a veces baja un poco más en función de cómo esté la disponibilidad de combustible en almacén en Estados Unidos. Las reservas, lo que ellos llaman reservas de combustible en Estados Unidos. Miren a qué nivel se desprendió el precio del barril de petróleo. Hace 2 semanas, el barril de petróleo costaba 76,25. Mírenlo ahí, el pico. Ese pico que ustedes ven ahí indica que hace 2 semanas el barril de petróleo estaba en 26,75.
3 semanas, más o menos. Hoy está en 66. 66. Entre esos, a la derecha usted ve los números, y si ve el número más bajito que hay ahí es 68. El siguiente es 70, el siguiente es 72. Cada cuadro de esto, cada marcación de esta, tiene 2 puntos en valor. Eso es el valor del precio del barril de petróleo. Y como ustedes pueden ver, en el piso el valor es 66. Si ese es 68, este es 66. El barril de petróleo hoy pasó la semana, terminó la semana con precios por debajo de los 66, 67, llegó a rondar hasta los $65. ¿Se corresponde? Pregunta un ciudadano cualquiera que echa su combustible sin que nadie me lo financie o con una tarjeta del gobierno. ¿Se corresponde la reducción en el costo del combustible con la reducción de los precios del barril de petróleo en el mercado de exportación? No. Nosotros insistimos desde Fenatrado, nosotros insistimos desde este escenario, desde esta tribuna del trabajador del transporte, nosotros insistimos en que el gobierno tiene que actuar con prontitud y dar una respuesta a este tema de los combustibles. Insistimos en que Fenatrado no está conspirando contra los ingresos del gobierno. No, Fenatrado cree que los sectores que están intermediando en el combustible en la República Dominicana están ganando valores inaceptables, abusivos, que se le cargan al bolsillo del consumidor en la República Dominicana. Y el gobierno no puede ser solo un abusador con los impuestos que le pone al combustible, sino que no debe permitir que los demás abusen. Y cuando usted busca lo que se está ganando el camionero, lo que se está ganando el que administra la estación de combustible, lo que se está ganando el que administra la ley, lo que se está ganando el que administra el almacenamiento, no se corresponde con la realidad. Esta semana hemos visto contradicciones de nuevo en el gobierno. El presidente de la refinería, Felucho Jiménez, está de acuerdo con que se modifique la ley. Es el primero en el gobierno que hace una manifestación de acuerdo, conteste con la demanda de los trabajadores del transporte en la República Dominicana. Igual, Felucho, y es importante que tú te explayes y te expreses un poco más en extenso sobre el tema de la refinería. ¿Qué pinta la refinería? ¿Cuál es el rol de la refinería? ¿En qué beneficia la refinería al Estado Dominicano? ¿En qué está el acuerdo de la refinería y la sociedad que mantiene con PDVSA, con la empresa venezolana? Estos son temas que nosotros tenemos que hacer un abordaje en la República Dominicana y tener nosotros una idea de para dónde lleva el gobierno dominicano al país a través del insumo más importante, que es el combustible en la República Dominicana. Felucho coincidió con nosotros, pero no basta en la coincidencia, se requieren acciones concretas, y la semana pasada yo presenté aquí un documento que olvidé hoy traerlo porque lo voy a esbozar, aunque no tengo la autorización del presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, pero lo voy a esbozar aquí con ustedes, de la propuesta formal de modificación a la ley de combustible que ha hecho Fenatrado. Porque aquí hay mucha gente hablando tontería en los medios, incluyendo sindicalistas del transporte de pasajeros, pero no han presentado un documento con una propuesta formal de modificación a la ley de combustible de la República Dominicana. Ya Fenatrado hizo una presentación al gobierno, sin tener que hacer show, pero ya tiene y tenemos la prueba de que así ha sido.
Ese tema tendremos que profundizarlo en la próxima semana, inclusive motivado por este discurso de Felucho Jiménez. ¿Cuál es el rol de la refinería dominicana de petróleo? ¿Qué rol juega? ¿En qué beneficia al pueblo dominicano? Si no es necesario tener refinería, no la tengamos y definamos entonces un centro de almacenamiento para combustible. Definamos qué es lo que vamos a hacer con esta entidad estatal que se supone debe dejar grandes beneficios al pueblo dominicano. Él dice que estamos refinando casi el 30% del barril de petróleo. Entonces, ¿y por qué eso no impacta? ¿Por qué eso no impacta en el costo del combustible? Porque debe bajar en un 30% los impuestos, los gastos del combustible. Yo no puedo seguir pagando estos combustibles a los precios que están sobrevaluados en un 30% cuando se produce ese combustible terminado aquí, que no paga flete, no paga... Ese combustible no se puede pagar al mismo precio aquí. Tenemos que reflexionar. En la tarde de hoy, nosotros tenemos, y lamento que Yanil Vázquez no esté con nosotros aquí, porque nos genera una gran impresión, una gran satisfacción contar en escena de nuevo con Jacobo Ramos, quien estará permanentemente con nosotros. Este espacio tendrá que ser compartido entre la Federación Nacional de Camioneros, FENATRADO, y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. Tendrá que ser compartido. Jacobo Ramos lo tendremos en escena en breve.
Gracias por continuar con nosotros este domingo aquí en La Voz del Camionero. Como habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos a Jacobo Ramos en escena. Jacobo es el líder principal y dirigente de los principales dirigentes sindicales del país, una voz autorizada, creíble, respetada por esta nación. Nos acompaña en la tarde de hoy, domingo. Buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes, Ángel, y gracias por invitarme de nuevo al Camionero. Sí, nosotros en primer lugar quisiéramos conocer de tu voz aquí y dar la primicia también de que hay un reencuentro en pauta, reencuentro en pauta entre Fenatrado y CNTD. Así es. Bueno, déjame decirte que eso comenzó hace un tiempecito. Comenzamos haciendo una serie de reuniones con el presidente de Fenatrado, que es una persona muy decente, muy formal, a quien nosotros agradecemos el trato que nos ha dispensado en cada una de estas reuniones. Bueno, y esas reuniones impulsadas fundamentalmente por dos dirigentes históricos de la CNTD, en este caso ambos secretarios generales en su época de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, me refiero a Enrique Arias y al compañero Rafael Tejada Arias. Sí. Bueno, se inició unas conversaciones que han dado como resultado la decisión de que Fenatrado se reencuentre, como tú señalas, con la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y ya han decidido en un pleno nacional la afiliación de nuevo a la CNTD. Felizmente esto fue aprobado por la Comisión Política y el 27 de este mes vamos a tener ya el Comité Ejecutivo Nacional donde va a ser ratificada la afiliación de Fenatrado a la CNTD, y con esa afiliación inmediatamente comenzamos un amplio programa de educación a partir de enero del próximo año, en donde vamos a enfocar los principales temas que afectan a los camioneros del país, pero también temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y sus objetivos estratégicos. Antes de que entremos a esa parte, porque tendríamos que ver qué puede significar para una u otra institución, dos instituciones emblemáticas del país, CNTD y Fenatrado, entre las dos deben tener más de un siglo, mucho más de un siglo, de vida gremial, y son bastiones emblemáticas del país. ¿Qué significa este encuentro para ambas instituciones? Pero lo primero que significa... Perdón, antes de entrar ahí, sí. ¿Cuál es la historia previa de Fenatrado y CNTD? Mire, lo primero es que Fenatrado es la que crea la Confederación Nacional de Trabajadores ¿Cómo? Dominicanos. No, pues yo creí que era al revés. No, no es al revés, es todo lo contrario. Pero ven acá. Existía una organización donde estaban los camioneros y estaban los portuarios. Y luego los portuarios, por razones muy obvias, la naturaleza de cada uno de los sectores, decidieron constituir la Federación de Trabajadores Portuarios, que hoy dirige el compañero Silvio Ureña, y decidieron constituir Fenatrado, que la dirigió justamente el Tejada Arias. Rafael Tejada. Tejada Arias fue su primer presidente, claro. Su primer secretario general. Entonces, de ahí surge el tema de la idea de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Casi inmediatamente, Fenatrado y la CNTD son dos organizaciones que surgen casi al mismo momento. Y la historia es como una historia de dos gemelos. Si tú te fijas, el logo de Fenatrado es idéntico al de la CNTD. Ciertamente. Lo que significa que son dos organizaciones con una historia común, con unos objetivos muy similares, con unos antecedentes en su fundación, en tiempos en que tú sabes que había un enfrentamiento en el mundo entre norte, sur, y la política... Guerra Fría. Exactamente, estaba muy marcada en los sindicatos. Y ahí surge Fenatrado, y afortunadamente las dos han permanecido en el tiempo, y ambas organizaciones han desarrollado una labor, la primera, en este caso la CNTD, en materia reivindicativa para los trabajadores dominicanos, y la segunda ha servido de soporte a una gran organización que nadie puede negar, que aparte de que ha dado un servicio a la población dominicana de primera, con sus altas y sus bajas, también
ha jugado un papel importante en la vida social de la República Dominicana y en las luchas sociales de la República Dominicana. Para la vida institucional de el movimiento sindical en la República Dominicana, ¿qué significa este reencuentro? Porque no hay debilidad de ninguno de los dos lados en este momento. Claro. CNTD se siente el peso que tiene en la sociedad cada día más, y Fenatrado por su lado también, lo propio. Entonces, ¿qué puede significar para la vida institucional? Porque aunque tú la vez anterior me demostraste a cabalidad que se vive un nuevo momento en la visión de los sindicalistas, un nuevo accionar también, se han actualizado, un upgrade permanente. Pero ¿qué significa? ¿Qué puede significar para la nación? No nada más para ustedes de manera individual. Mire, para la CNTD, tener a Fenatrado en su seno significa poder. Indudablemente nadie puede negar que en cualquier país del mundo, una organización que tenga a los camioneros, eso representa poder. Y podemos ver el caso de la FLCIO en Estados Unidos. O de Argentina en este momento. O de Argentina. O sea, cualquier organización que tenga a los camioneros en su seno organizado tiene poder. Porque si se para el transporte de carga, eso afecta a la economía en sentido producción general. Nacional. Exactamente. Y ojalá y eso no tenga que ser el caso, porque no es el propósito. Nosotros siempre vamos a creer y apostar al diálogo con los gobiernos y con los empresarios. Pero fundamentalmente eso es lo que representa en términos institucionales. Y en términos históricos, evidentemente que es un elemento que para nosotros era como un anhelo que una organización de la naturaleza de Fenatrado, que surgió de manera casi paralela a la CNTD, estuviera por ahí y no estuviera aquí. Entonces para nosotros eso significa muchísimo. Yo pienso que la fortaleza que nos trae Fenatrado a nosotros, la vamos a medir en el tiempo y ustedes van a ver el impacto. Y repercute en la sociedad, porque a partir de ahora es posible que para el trabajador en términos general, no solamente para el camionero, sino para el trabajador en términos general, robustece la posibilidad de ser un sector tomado en cuenta como factor de poder. No, así es, definitivamente. Y para mí en términos particulares también es muy importante, porque quiero señalar que con Fenatrado siempre tuve un acercamiento en mi trabajo sindical, que viene fundamentalmente en la zona franca, primero con Diógenes Castillo, luego con Blas Peralta, que desarrollamos jornadas en donde él, como parte de Fenatrado, nos apoyó en diversas acciones, en diversas actividades. O sea que para nosotros este reencuentro es de suma importancia, es trascendental y además es histórico. Y nosotros esperamos que esa fortaleza que tiene Fenatrado se pueda, la podamos nosotros sumar a la estrategia de tipo sindical que nosotros estamos desarrollando, y que podamos hacer una especie de alianza estratégica que sirva a los trabajadores que están organizados en la CNTD, pero también que nosotros sirvamos como un canal de respaldo a todo lo que representa Fenatrado en la República Dominicana y los intereses de los camioneros y de los más de 90,000 trabajadores que tiene, porque déjenme decirles, microempresarios, todos. No solamente son los microempresarios, son los choferes que manejan los camiones, que evidentemente son trabajadores. Y estamos hablando de más de 90,000 familias que hay detrás de un hombre que maneja un camión. Así es. Y que han hecho profesionales, que si ahí se ha formado, la clase profesional dominicana tiene un arraigo en esa clase trabajadora. No, así es, y ayudar a Fenatrado a desmontar el mito de que es un monopolio, como quieren decir algunos sectores, para hacerle daño, y trabajar con ellos en eso. Yo pienso que hay que hacerle conciencia a la población dominicana, porque muchos medios de comunicación, a veces interesados, otras veces a veces hasta por ignorancia. Y a veces por ignorancia, porque déjame decirte que yo estaba en una reunión en un lugar donde se habló del ¿qué representa la carga que mueve Fenatrado? Y alguien pensaba que era toda la carga del país. Y cuando le dijeron que era 19%, se sorprendió. Dijo, pero ¿y entonces no, qué pero es lo salga que a la pasa? calle. Tú sales a la calle y yo a veces tomo hasta pique en la carretera, porque tengo mucho tiempo, hago mucho tiempo en carretera con los camioneros. Y digo, pero este camionero, y cuando paso por el lado, no tiene el logo de Fenatrado. Y de cada 10, y lo he contado, no es así. De cada 10 camiones, 8 no tienen el logo de Fenatrado. Entonces la gente no interpreta esto. Por ejemplo, en el sector combustible,
ahí sí hay un monopolio. Ahí sí hay un monopolio real de empresarios que son los que a su vez acusan de que hay un monopolio en Fenatrado. Porque quieren esconder el sobrecosto que están cargándole al país por ese concepto. Jacobo, permítenos hacer una pausa. Queríamos limitarnos a esta experiencia. Repítenos, 27 de el mes que transcurre, o sea, el sábado 27, vamos a ratificar ya la afiliación formal de Fenatrado a la CNTD. Pero tiene que hacerse un acto público. El acto viene posteriormente. Vamos a hacer un encuentro, una rueda de prensa, y luego entonces el día del Congreso de la CNTD, que es el 24 de noviembre, ellos van a preparar algo especial para integrarse ya a la vida cotidiana e institucional de la CNTD. Pero claro, don Rafael, esto no puede, don Rafael Tejada, no puede permanecer esto en secreto. Vamos a hacerlo de dominio público. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, no sé si tú has notado, Jacobo, que Fenatrado ha fijado un tema de debate en el país: modificación a la ley de hidrocarburos, el reajuste de los precios de los combustibles, reivindicaciones para el sector transporte, pero hemos sentido ausente a las centrales sindicales del país, inclusive a CNTD. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en esta entrevista, en este encuentro, con una primicia importante para el país, para la familia del camionero, para el trabajador dominicano, el reencuentro de Fenatrado y CNTD. Mire, Jacobo, la lucha hoy es el tema de los combustibles, que el gobierno está abusando con la implementación, la indexación semanal a los combustibles. ¿Esto es posible que sea un ente, un recurso de cohesión para la clase trabajadora? Porque finalmente el más afectado es el trabajador, que tiene que usar el transporte en la República Dominicana. Mira, antes de irnos a la pausa, tú señalabas que nosotros hemos estado ausente totalmente. No, lo primero es que nosotros estuvimos en la rueda de prensa, donde Fenatrado anunció que iba a iniciar la lucha con un paro, que posteriormente, por gestiones fundamentalmente nuestras, se produjo una reunión en Palacio con el gobierno. Eso es una buena noticia. Nosotros hicimos la gestión. Pero el país tiene que saber eso, que no fue que a Fenatrado lo llamaron o que se la buscaron, sino que una institución del calado de CNTD, una confederación de la más poderosa del país. Así llamamos y hicimos posible que se produjera esa reunión, y por eso se han estado dando las sucesivas reuniones que se han estado dando, y nos hemos mantenido llamando de manera permanente a Ricardo para saber cómo va el proceso.
Déjeme decirle algo. Lo primero es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por Fenatrado en el tema de la modificación de la ley de hidrocarburos. Y eso es un tema que no es nuevo, es una posición que nosotros hemos señalado desde hace mucho tiempo, porque para nadie es un secreto que en la República Dominicana los combustibles, señores, tienen los precios más altos de toda Latinoamérica. Entonces eso no es posible, que aquí todos esos impuestos que le han colocado, impuestos a través de las distintas modificaciones que se han dado de las leyes, pero también impuestos administrativos, que a través de resoluciones que no son, se le han puesto a los combustibles. Que no son procedentes de un mandato de ley. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso amerita una revisión, porque el precio de los combustibles afecta a todo el costo de la vida. O sea, la canasta básica se ve afectada cuando los combustibles principalmente la de un trabajador altos. Que cuando tú lo analizas lo que gana un trabajador, corrígeme tú, que ustedes están en el análisis permanente del salario de un trabajador dominicano. ¿Cuál es el porcentaje que gasta el trabajador dominicano en transporte? No, es altísimo. ¿Trabajan para pagar transporte? Pero es altísimo. Entonces, ¿qué nosotros le hemos planteado al gobierno? Se lo hemos dicho de manera directa y también se lo hemos dicho de manera pública, que es necesario que el gobierno se siente con el sector transporte, y me refiero a todo el sector transporte, incluyendo Fenatrado y otras organizaciones del transporte de pasajeros, porque si el gobierno no tiene la disposición, no tiene la posibilidad de satisfacer las necesidades de transporte que tiene la población, si no tiene la posibilidad de suplir el transporte de carga en la República Dominicana, porque es un trabajo que lo ha hecho Fenatrado durante todo este tiempo. Entonces, frente a esa imposibilidad, tiene que sentarse y buscar una salida intermedia. El caso del transporte intermunicipal o interprovincial. Porque también hay que reconocer... Es todo el sector privado. El gobierno nunca ha comprado una guagua para ir de Barahona No, y déjeme decirle algo. Yo estoy también consciente de que es posible que la modificación de la ley tenga que ser el resultado de un diálogo amplio, porque también hay que saber que modificar la ley ahora en este momento impacta el presupuesto. Eso posiblemente sea verdad, pero hay que buscar unas posiciones intermedias en donde hayan compensaciones. Y además transparencia, claro, porque lo peor que está pasando aquí es la poca transparencia que hay en la indexación de los combustibles. De modo que los sectores que están afectados pues puedan sobrevivir en el mercado, y al mismo tiempo que no se aumenten los precios de las cargas y no se aumenten los precios del pasaje, porque eso sí tiene un impacto en la población general y sobre todo en los trabajadores que ganan salario en el 78% de 15,000 pesos. Entonces nosotros por eso hemos estado apostando a eso. Claro, hemos dicho también, y se lo hemos dicho a Fenatrado y se lo hemos dicho al país, que nosotros estamos dispuestos a, si no hay una salida en donde las partes, haya una negociación, donde las partes sean favorecidas para no afectar a la población, estamos dispuestos a acompañar a Fenatrado en la lucha, en la protesta, porque primero es un compromiso que ya tenemos de manera institucional, y segundo porque sus planteamientos son justos, todo lo que han hecho. O sea, en ese sentido nosotros nos hemos mantenido vigilantes. Lo que pasa es que como se entró en un diálogo, evidentemente estamos a la espera de ver en qué va a concluir ese diálogo. Pero al momento de concluir, dependiendo de cómo concluya, nosotros estaremos al lado de la organización que es nuestra afiliada y que evidentemente le vamos a respaldar. Ese aspecto que tú refieres, Jacobo, de la conciencia que tiene la clase trabajadora o el liderazgo de la clase trabajadora de que tampoco pueden atentar contra los ingresos del gobierno de manera directa, es importante que el país lo dimensione. Mira, lo que pasa es que nosotros... Porque delata madurez del sector sindical. No solamente eso, nosotros no podemos vivir de espaldas. Nosotros sabemos que la presión tributaria de la República Dominicana es apenas una de las más bajas de la región. 13.5, 14, 2, 3, no tiene. Entonces, cuando la media en la región es 19 y 22. O sea, la presión tributaria aquí, y hemos planteado inclusive que estamos de acuerdo con una reforma tributaria integral, pero obviamente no para establecer impuestos a la mayoría de la población, no impuestos generalizados, sino que sean impuestos focalizados en lo que más tienen. Por ejemplo, las ganancias. Las ganancias. ¿Por qué en el país no se
sanciona la ganancia. No, y no solamente eso, señores, con eliminar una serie de exenciones que tienen aquí muchas empresas. Peor. Eh, 300 mil millones. Se recupera muchísimo dinero. 300 mil millones de pesos son las exenciones fiscales para el próximo presupuesto. En exenciones y además en subsidios justamente de combustible para algunas empresas fundamentales del país. Casi 40 mil millones de pesos en subsidio de combustible a empresas inclusive que ni existen y tienen razón de ser. Bueno, entonces eso yo pienso que en algún momento, como lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea que hay que producir una reforma integral en la República Dominicana. Es lo que llaman el pacto fiscal. Exactamente. Eso deberá producirse en algún momento. Yo no sé si en este gobierno, en el próximo gobierno que surge en el 20, pero evidentemente que el país no puede seguir, si queremos financiar el desarrollo, si queremos desarrollar política para combatir la pobreza de manera más eficaz, el país no puede seguir con esa presión tributaria que tiene. Aunque los empresarios digan que eso es lo adecuado y no estén de acuerdo. Bueno, pero aquí hay que, señores, establecerle impuestos a la transferencia de fondos que se hacen en el país, a la transferencia de fondos. ¿Quiénes transfieren fondos? Los grandes empresarios. Claro. ¿A qué hay? A las ganancias. Aquí hay que ponerle impuestos a la gente que tiene yates, que tiene aviones, que tiene villas suntuosas. Gente con 4 y 5 casas. Exactamente. Que a veces se le pasan meses y no usa una. Y no usa una. Entonces, ese tipo de riqueza hay que establecerle más impuestos. Eso es lo que nosotros planteamos en una reforma que se pudiera hacer y entonces ver cómo resolvemos la distorsión que tiene esta ley de los hidrocarburos, que a quien castiga es a la mayoría de la población. Sí, y resaltar que, en definitiva, es un ejercicio que conviene a toda la clase trabajadora, por el peso que tiene la parte del transporte en este sector. Y esta reivindicación en la modificación de la ley de combustible, que es el último aspecto que ha planteado Fenatrado, porque son muchos los elementos que ha ido logrando en esta conversación con el gobierno. El más importante es que no se ha aumentado más el costo de los combustibles en el país. Nosotros esperamos que tanto la reducción de esta semana, que ya se materializó, como la de la próxima semana, impacten positivamente en el pueblo dominicano. Permíteme hacer una segunda pausa, Jacobo, para cuando regresemos veamos aspectos pendientes en las reivindicaciones sociales en las que ha estado involucrada CNTD. Muy bien. Ley de seguridad social, el tema de la indexación salarial, que ustedes estaban planteando que se comenzara este año la discusión, y es inteligente hacerlo ahora para que no se pierdan 4 o 5 meses del año que viene. O sea, hay varios aspectos importantes que parece que los empresarios también están dispuestos a iniciar una vía de comunicación. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Gracias por continuar con nosotros en escena y debemos entrar a un tema más vinculado en términos general al trabajador dominicano. En escena Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, emblemática institución sindical del país. Jacobo, hemos visto que se ha retomado la discusión con el tema del Código Laboral, con el tema de la modificación de la Ley 8701, y también nos sorprendió que ustedes en septiembre, juntos, Pepe Abreu, tú, los demás amigos líderes de otras centrales, han planteado iniciar la discusión para la indexación salarial este año. ¿Este cambio a qué se debe? Mira, lo primero es que, comenzando por el tema salario, nos vimos precisados a tener que llamar la atención sobre el tema del salario, evidentemente porque la canasta básica se ha disparado, los precios de los artículos de primera necesidad se han disparado como consecuencia del aumento del precio del petróleo y de los combustibles. Y del mismo dólar que ya está sobre el 50 por uno. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice que cuando se crean condiciones económicas difíciles en el país, se podría convocar a un análisis para ver si se indexan los salarios antes de que se cumplan los 2 años, por lo menos los salarios mínimos. Entonces nosotros hemos asumido ese tema atendiendo lo que dice la ley, por el deterioro del costo de la canasta básica, que es evidente. Entonces hemos planteado eso y lo que nos llamó la atención fue que en el presupuesto que se preparó el Consejo de Ministros y que enviaron al Congreso, en ese presupuesto no se contempla un aumento de salario para el sector público. No. Entonces eso llamó la atención, en un momento en que el propio presidente ha dicho en varias oportunidades que aquí nadie puede vivir con 10,000 pesos y los empleados públicos de menor rango, la mayoría ganan 5,000 y 6,000 y 7,000 pesos. Entonces nosotros llamamos la atención de que en ese presupuesto se incorporara ese aumento y seguimos llamando la atención de los congresistas para que tomen en cuenta eso, pero también el tema de indexación de las pensiones. Eso señores, sí es un desastre, Jacobo. O sea, las pensiones aquí son de 5,100 pesos. Y 7,000 pesos los más beneficiados. Exactamente. Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede vivir un pensionado que además no tiene seguro de salud? En su mayoría. No tiene otra vía de producción. Exactamente. Y le estamos pidiendo al gobierno, bueno, incluyan una indexación de las pensiones, como dice la propia ley. Inclúyalo en la seguridad social, claro, de salud. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, por eso hemos adelantado el planteamiento de que hay la necesidad de convocar a un análisis de si hay mérito para aumentar los salarios antes de que se cumplan los 2 años. Ese es lo primero. Lo segundo es que la seguridad social se ha planteado la reforma porque todo el país sabe que hay una gran discusión con el tema de las pensiones. O sea, aquí se dice que las pensiones en la República Dominicana van a ser iguales a las que teníamos en el viejo sistema. Cuando modificamos la ley lo hicimos con el objetivo de que mejoraran las pensiones en el país. Sin embargo, las tasas de reemplazo andan por 22%, sí, debido a que la rentabilidad que generan los fondos de pensiones, porque las inversiones no se han hecho en los lugares estratégicos donde tienen que hacerse como manda la ley. Hay que abrir un poco más ese espectro de inversión. Entonces, evidentemente que eso vinculado al mercado laboral de este país, que es un poco inestable, no va a garantizar pensiones. Eso hay que revisarlo. Nosotros estamos planteando que en el caso de las pensiones tengamos 2 pilares: un sistema de reparto, que es un sistema solidario en donde la gente aporta, pero ya ahora universalmente, porque antes era limitado al salario mínimo específico que existía en el viejo Seguro Social. Nosotros ahora estamos planteando universalidad, pero sistema de reparto. El que más gana, que pague más, para que sea solidario con el que gana menos y puedan tener una pensión digna en un fondo común. Y el que quiera, y el otro pilar, que sea capitalización individual para los que quieran irse a capitalización individual. Entonces, yo no quiero estar en el sistema de reparto, pues yo tengo la opción de ir a un sistema de capitalización individual y ahorrar lo que yo entienda. Pero en el caso, por ejemplo, de un trabajador de la construcción, y aquí yo tengo una gran contradicción, Jacobo, bueno, tú lo sabes porque conociste mi carrera como legislador, la contradicción que tuve con el Fondo de Pensión de los Trabajadores de la Construcción.
El trabajador de la construcción tiene varios patronos, hace actividades varias. Yo tengo un electricista que además de trabajar para mí, trabaja para 3 compañías más, pero no está cotizando ninguna. Pero si él tuviera una cuenta de cotización, una cuenta para capitalizar individualmente, él me dice a mí, mire, deposíteme aquí lo que usted me va a descontar. Y al otro le dice, deposíteme aquí, y puede ir generando una cuenta propia. En el sistema de reparto, él no va a contar con esos recursos. No, lo que pasa es que nosotros hemos planteado en más de una ocasión que en el caso de los trabajadores de la construcción, de los trabajadores portuarios, de los trabajadores agrícolas, que tienen la misma característica, porque son trabajadores intermitentes, entran y salen y tienen, como tú dices, varios patronos, hay que establecer en la Seguridad Social un régimen especial que establezca los 3 elementos: pensiones, riesgos laborales y salud, que hoy no lo tienen. Eso es verdad. Hoy tú vas y ese segmento de la población y su familia no tiene que no tienen razón no para estar excluidos en el tema de la seguridad social, de salud. No hay razón. Esos trabajadores son contributivos, pero especiales. Ahora, no existe el mecanismo, porque la Tesorería de la Seguridad Social no lo ha creado, los módulos, para que esos trabajadores puedan cotizar de manera eficiente y tener riesgos laborales y pensiones y además sistema de salud, sin lesionar el fondo de la seguridad social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una tarea que está pendiente, porque en el viejo sistema de seguros sociales, la 1896... que se perdió y mataron a la gente para no darle los cuartos. Y que era lo que teníamos. Lamentablemente no se hicieron las reformas que había que hacer para que esa plataforma se pudiera mantener, y hoy esos trabajadores están en el aire, como dicen. Entonces, por eso nosotros estamos planteando también que hay que modificar la ley de seguridad social, pero también las administradoras de servicios de salud, señores, sí, que le niegan, que usted va al médico a una consulta, tiene que hacer un copago de bolsillo. Y no solamente el copago, tiene que buscar previamente una aprobación. Así es. Y no solamente eso, te internan, y cuando tú sales tú tienes que pagar un paquete de dinero de bolsillo. Que la habitación no te la cubre, que no te cubre el televisor, que no te cubre... Pero entonces ¿qué seguro es eso? Eso no es un seguro, eso es un impuesto que le tienen a los trabajadores. Pero si analizamos, lo que mejor funciona y está siendo torpedeado ahora por las sociedades especializadas médicas, por ejemplo, en los casos de los ortopedas, que ustedes ven que están cuestionando a riesgos laborales, cuando los riesgos laborales en el sistema de la seguridad social es la que mejor ha funcionado. Es lo que mejor funciona, la que mejores prestaciones da. Entonces yo no entiendo cuál es el tema del cuestionamiento que tienen las sociedades médicas hacia el seguro de riesgos laborales, que lo único, reitero, que nosotros podemos defender de esta ley, que es eficiente. Con este vínculo que asume Fenatrado ahora con CNTD, ¿es posible que ustedes den importancia a la incorporación de los trabajadores del transporte al sistema de seguridad social? Porque sí está fácil de resolver. No, ahora va a ser más fácil para los transportistas incluirse en la seguridad social, porque ustedes saben que los transportistas hoy, por un mandato de la ley, se han convertido o en cooperativas o en empresas, pequeñas empresas. Entonces ya, si tú eres una empresa y tienes una cantidad determinada de personal trabajando, lo que tienes es que ir a la tesorería e inscribir tus trabajadores, y tú vas a tener salud, riesgos laborales, y también vas a tener la demás prerrogativas. Ricardo, claro. Ricardo, así es. Oído, eso es un palo. No, y no solamente... y Juan Ubiera y Juan Marte. Déjeme decirle, y yo quiero aprovechar la oportunidad para promover por aquí a una ARS que es de los trabajadores, la ARS de las enfermeras, verdaderamente, que es Semunacet, puede servir para que los trabajadores del transporte ¿por qué no se inscriban? Sí, hombre. Claro, se inscriban y tengan un seguro. Esa desunión en el sector laboral es mortal. Entonces estamos trabajando para eso. Inclusive en su momento vamos a hacerle una propuesta a Ricardo, porque ahora es muy fácil integrarse y que esa gente tenga protección social. El otro tema que tú señalaste, que es importantísimo, es el tema del Código Laboral. La reforma al Código Laboral no es idea nuestra, es una idea de los empresarios. No, ellos dicen que no, Jacobo. No, sí, eso es idea de los empresarios. Hace una semana estuvo conmigo en televisión, al programa que tú vas mañana en la noche, el señor Dargan. Dice, nunca le hemos hecho un planteamiento
sobre la cesantía a los trabajadores. Dígale que nos lo busquen si hay un documento que nosotros hemos entregado. No, ellos no lo han hecho de manera, es cierto que no lo han hecho por escrito, pero lo han planteado en diversas reuniones, está en las actas. Inclusive el gran tema de la reforma al código, la gran controversia es el tema de la cesantía. O sea, no son los demás temas. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma al sistema procesal que establece el código. Nosotros estamos de acuerdo en que hay temas del código que hay que ajustarlo, que hay que promover una reforma y modernizar el código para que no hayan abogados inescrupulosos que estén comprándole los expedientes a los trabajadores e intentando quebrar empresas. Nosotros no estamos de acuerdo. Que son los que más se benefician, el trabajador no se beneficia. Lo que nosotros hemos dicho es, primero, que los derechos adquiridos de los trabajadores nosotros no los vamos a negociar, no están en juego, y que además no tenemos ningún derecho a las futuras generaciones de trabajadores quitarle una conquista como es la cesantía laboral, que además de eso es una conquista muy eventual, porque no es que en todos los casos los empresarios tienen que pagar la cesantía. La cesantía el trabajador la pierde por varias razones en el Código de Trabajo. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que los propios empresarios sean los que estén impulsando la reforma, y ellos saben muy bien que el presidente de la República, cuando ellos le plantearon el tema de la reforma del código, le dijo, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero ustedes tienen que buscar un consenso. Yo no mandaría nada al Congreso que no tenga el consenso de las partes. Pero he visto que se han reunido 3 veces en las últimas semanas. No, nos hemos reunido 3 veces. La última vez los empresarios se retiraron de la reunión. ¿Cómo? Sí, se retiraron. Pero yo vi mucha armonía. La foto que publicaron había mucha armonía. No, ellos se retiraron de la reunión. Es posible que eso se retome en algún momento, pero yo creo que hay que convocar un diálogo mucho más amplio para lograr modificar el Código de Trabajo de la República Dominicana. Nosotros en ese diálogo tenemos el asesoramiento de un experto laboral como el doctor Rafael Alburquerque. Sí, que está al lado de ustedes, qué bueno. Toda la experiencia del mundo y bueno, y nos ha dicho cuáles son los temas que nosotros podemos negociar y que evidentemente nosotros como dirigentes sindicales no vamos a ceder en que a los trabajadores se les quiten derechos. Lo del seguro está obviado. Ellos están planteando que permanezcan los trabajadores actualmente con el derecho a la cesantía, pero que los nuevos optantes a entrar al mercado laboral, que entonces opten por un seguro laboral. Lo que pasa es que tiene que haber, un seguro laboral, ¿quién lo va a financiar? Ellos no han dicho quién. Porque el gran tema es, vamos a crear el seguro, el fondo del seguro de desempleo, pero ¿y quién lo va a financiar? Sí, ese es un detalle. Ese es el debate. En un mercado laboral que es todavía limitado. Aquí, ¿cuánta gente tenemos en el trabajo? ¿De cuánto es el nivel de desempleo que existe en la República Dominicana? El formal, y el abierto. ¿Y cuánta informalidad tenemos? O sea, eso hay que verlo. O sea, uno puede establecer un fondo y que después de ese fondo no tenga financiamiento. Es correcto. Bueno, Jacobo, gracias por haber sacado este tiempo. Yo sé lo ocupado que estás, más en el interior del país, con toda la cantidad de organizaciones que tienen ustedes que asesorar, servir, apoyar y estar con nosotros. Un mensaje final a todo lo que es la familia del camionero dominicano. Bueno, a los camioneros el mensaje final es que nos acompañen en el Congreso de la CNTD, el número 18, una institución con más de 50 años en la vida sociolaboral del país. Gemela de Fenatrado. Así es. Y además de eso, decirle que nosotros vamos a estar al lado de Fenatrado en sus luchas, en todo lo que tenga que ser las reivindicaciones que yo sé que Fenatrado va a estar involucrado en los próximos años, no solamente para su sector, sino para el país. Porque he visto que con mucha responsabilidad el presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, ha planteado cosas que de alguna manera a quien afecta es al país en sentido general, y entonces nosotros tenemos que estar al lado de esos intereses, definitivamente. Bueno, yo espero que este reencuentro de CNTD y Fenatrado sea para el fortalecimiento de la clase trabajadora en la República Dominicana, que mucho lo necesita. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado con nosotros en este domingo en La Voz del Camionero.